Bien, buenas tardes de nuevo. Yo esta intervención en este punto la voy a comenzar agradeciendo además de los organizadores, el magistrado Zamorano, licenciado Saúl Hernández, al Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal. Digo, además de ello, sumándome al homenaje que se le ha rendido en este congreso a Raúl Cárdenas, a quien conocí hace algunos años, recordando la anécdota ahora como el padre de mi amigo Hugo Cárdenas. Pues estamos en su tierra, el licenciado, pues me sumo al homenaje que le han rendido. Me ha correspondido el tema de hablar de responsabilidad del Estado en materia energética, particularmente en Colombia, lo cual me avergüenza un poco tocar aquí en presencia del doctor Luis Ferney Moreno, una de las mayores autoridades de mi país en temas de derecho energético, director del Departamento de Derecho Energético de la Universidad Externada de Colombia. Sin embargo, pues intentaremos plantear de alguna manera estos temas de manera al menos decente y que no desentone con la autoridad de su señoría. Bien, cuando hablamos de responsabilidad del Estado, y esto en materia de derecho colombiano, pues yo hago una brevísima anotación histórica, y esto es una especie de descubrimiento reciente que estoy lanzando una hipótesis, la lancé por escrito hace cosa de un mes. El primer fallo que condenó al Estado colombiano ocurrió en el fallo es de 1896, cuando se falló el caso de Angelo Rosazza. En ese entonces, cuando ocurrieron los hechos, en el año de 1890 tal vez, los hechos ocurrieron en la isla de Naos, lo que hoy forma parte del Causeway de Amador. Un ciudadano italiano se agarró en una reyerta con unos policías en un hotel de su propiedad, y la reyerta terminó con el hotel destruido y el ciudadano italiano Rosazza huido a lo que entonces era la isla de Naos. El gobernador del entonces Estado soberano de Panamá ordena su persecución, arma un comando de civiles, fallece uno de los policías, y el comando de civiles va dirigido por un hermano del policía muerto. Encuentran al italiano en la isla, se enfrentan a tiros, el italiano muere y un francés que estaba con él termina apresado. Por gestiones diplomáticas, pues el francés termina siendo indemnizado con una suma de dinero en virtud de un convenio internacional entre Colombia y Francia, y la familia del italiano demanda al Estado colombiano. En virtud de un protocolo adicional a los convenios que había en ese momento, pues opera la Corte Suprema de Justicia en 1896 como árbitro de la disputa, no era una competencia ordinaria, y condena al Estado colombiano a pagarle una suma de dinero a los familiares del italiano muerto. Ese es el primer caso de condena al Estado colombiano, de responsabilidad del Estado colombiano. Pero solamente en 1941, mediante la ley 167 de ese año, se establece la posibilidad de reclamar por lo que se denominó los hechos y operaciones administrativas, y la indemnización por lo que entonces se denominó por daños causados por trabajos públicos. El exmagistrado del Consejo de Estado, Ramiro Saavedra, ha señalado que el fundamento de la responsabilidad estatal durante todo ese tiempo, desde el caso de 1896 y hasta 1964, siguió siendo una responsabilidad fundamentalmente culpabilista y basada en el Código Civil que había sido adoptado al menos desde 1873 por los Estados Unidos de Colombia, y hasta 1964 digo civilista porque entonces hasta en 1964 se le atribuyen funciones jurisdiccionales en materia de responsabilidad del Estado al Consejo de Estado colombiano, y se empieza a bifurcar el fundamento de la responsabilidad. Hasta 1964 era competencia de la Corte Suprema de Justicia, repito, 1964 en adelante empieza a ser competencia del Consejo de Estado. Y ahí es donde empiezan a sentarse las bases del tema que voy a tratar ahora. La influencia del derecho francés y la expedición de un decreto en 1964
que reorganiza la rama judicial en Colombia, impulsan una estructuración diferente de la responsabilidad estatal, que inicialmente se fundamenta en el concepto francés de la falla en el servicio, que es, podríamos decirlo de alguna manera, me perdonarán los que sean más expertos en el derecho francés, algo así como la versión iuspublicista de la noción de culpa. La noción de falla en el servicio es la versión del derecho público de la noción de culpa. El Consejo de Estado continuó creciendo un corpus extraordinario de jurisprudencia, una responsabilidad del Estado que se crea a partir de casos, no de la ley, que se referían a situaciones muy diversas, bajo la figura fundamental del mal funcionamiento de la administración pública, que parte de la doctrina criticaba mucho. Es decir, no puede ser el mismo criterio de la responsabilidad de los civiles que el de la responsabilidad del Estado. Esa doctrina que criticaba la jurisprudencia reclamaba realmente formas de imputación de responsabilidad que no dependieran de que se hubiera cometido una culpa por parte de un funcionario, que era lo que hasta entonces venía fallándose. Con la Constitución de 1991, la Constitución colombiana, se terminó de consolidar el gran cambio en la materia, porque la doctrina, digamos, coincide en las últimas 3 décadas que la Asamblea Nacional Constituyente, que sesionó entre finales del 90 y el 91, buscó darle respaldo constitucional a la responsabilidad del Estado a partir ya no de la noción de falla en el servicio francesa, sino de los, entre comillas, modernos desarrollos del derecho español y la noción de daño antijurídico, que de las manos de las doctrinas de Eduardo García de Enterría, el famoso administrativista español, definía el daño como el que sufre quien no tiene el deber jurídico de soportarlo. Entonces, de esa manera se consolidó en Colombia la tendencia a plantear la responsabilidad del Estado a partir del daño sufrido por la víctima y no de la conducta o mala conducta o conducta incorrecta de un funcionario público. Y entonces aquí el fundamento empieza a solidificarse a partir del pilar de la constitucionalidad por una parte y de manera muy clara en los últimos años a partir del criterio de convencionalidad, es decir, de apego a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto posibilitó lo que podría llamarse la diversificación de los títulos de imputación de la responsabilidad del Estado, porque cuando la responsabilidad se aleja del examen del comportamiento del Estado y no hay un texto legal que encorsete de alguna manera la noción de falla a la atribución de responsabilidad, la jurisprudencia empezó a operar con mucha creatividad, con creatividad dándole un fundamento normativo diferente a cada caso que se le fuera presentando. Aquí es un asunto eminentemente procesal, digamos, para ser fiel al espíritu del Congreso, es que el Consejo de Estado durante mucho tiempo operó únicamente como juez de apelación, de recurso ordinario. Solamente en tiempos recientes, desde la última reforma procesal en materia contencioso administrativa, ha venido operando como juez de recursos extraordinarios. Entonces, la diversidad de los casos que llegaban por responsabilidad del Estado, pues le permitía operar con mucha creatividad. Entonces, la valoración de esa creatividad una la puede examinar en muy diversos escenarios, la puede discutir en muy diversos escenarios, pero aquí nos vamos a encargar de examinar de manera solamente descriptiva una de las varias posibilidades que ese desarrollo pretoriano de la responsabilidad estatal produjo, que es la que ha tenido en materia energética. Los avances de la responsabilidad del Estado, digamos, no dejaron indemne prácticamente ningún sector de la actividad de la administración. El sector energético, que es uno de los paradigmas de la llamada sociedad del riesgo, terminó siendo el protagonista del régimen de responsabilidad que siempre la jurisprudencia del Consejo de Estado prescindió de la noción de falla o de culpa en el servicio para imputarle responsabilidad a la administración. Entonces aquí me detengo un poco en cuáles títulos de imputación se utilizaron por parte de la jurisprudencia para estos temas. De manera casi unánime se ha sostenido que el régimen de falla o falta del servicio de origen francés pues era el más socorrido de los títulos de imputación de responsabilidad. Es decir, al Estado se le condena porque ha fallado, porque ha operado mal, porque ha actuado de manera incorrecta, porque ha actuado de manera imperfecta, porque ha actuado tardíamente e incluso porque no ha actuado cuando debía hacerlo. Entonces el régimen de falla es el régimen común, el régimen por defecto de la responsabilidad de la administración y tiene dos características fundamentales. Primero, es necesario que el juzgador encuentre en la prueba del defectuoso funcionamiento de la administración y segundo, por regla general, la carga de esa prueba le corresponde al demandante que alega que ha sido dañado por la administración. Pero a falta de un texto legal preciso, decíamos, la jurisprudencia encontró muchos casos en los que era necesario, lo voy a poner en términos, digamos,
amistosos ante el auditorio, la jurisprudencia necesitaba darle una mano al demandante, a quien le costaba encontrar la prueba de esa culpa en el Estado. Entonces, la presunción de falla en algunos casos, o el mecanismo de las cargas probatorias dinámicas en otros, fueron los más empleados para evitar los rigores que tenía para la víctima esa rigidez procesal. Pero en otros casos el Estado simplemente empezó a prescindir de la noción de falla. Básicamente de dos formas: la llamada responsabilidad por riesgo excepcional y la llamada responsabilidad por daño especial. La responsabilidad por riesgo excepcional equivale a lo que en el derecho civil comparado podríamos llamar responsabilidad por actividades excepcionalmente peligrosas, que prescinden del concepto de culpa. Y esta hipótesis cobija casos como los de las cosas, las sustancias, los instrumentos peligrosos, como serían las armas de fuego o los vehículos automotores. Y en algunos casos, pues también cuando la del daño especial, cuando el daño que no ha sido causado por una actividad peligrosa supone lo que la doctrina administrativista ha llamado una ruptura de la igualdad que deben tener los administrados frente a las cargas públicas. Y serían pues los casos de daños que se sufren por una actuación legítima del Estado que está orientada en principio al bien general, o los daños incluso causados por actividades ordinarias de la administración, como los daños causados por leyes inconstitucionales. Por ejemplo, cuando se decreta un impuesto que luego es declarado inconstitucional, y quien ha pagado ese impuesto pues solicita la reparación de esos impuestos que ha pagado, la restitución de esos impuestos. Entonces, algunos autores señalan que en la responsabilidad del Estado hay un consenso, que no existe en la responsabilidad civil de particulares en Colombia, según el cual los daños causados por el Estado a través de actividades que generan cierto riesgo comprometen su responsabilidad de manera objetiva. De manera objetiva quiere decir sin necesidad de que haya cometido falta. Esto, repito, un consenso en la doctrina a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta tendencia, tratándose de las actividades excepcionalmente riesgosas, vendría al menos desde el año 1984 con el título de riesgo excepcional. En materia energética hay un caso del año 1975 relacionado con la muerte de un señor que hace contacto con las redes de energía eléctrica en Medellín, y el Estado termina siendo, la empresa pública termina siendo condenada al pago de la indemnización. En el año 84 es un caso en el que por primera vez se le denomina este tipo de eventos casos de riesgo excepcional. En ese caso, lo que ocurrió fue que ya no murió una persona, no fue electrocutada una persona, sino que murieron 6 reses por contacto con los cables energizados que cayeron al suelo de unas líneas de conducción de alta energía tras un cortocircuito. El cortocircuito, digamos, hace que las líneas caigan, siguen energizadas, las reses las pisan, mueren 6 reses y su propietario demanda al Estado. Esos casos que empiezan por la electrocución, digamos, frente a accidentes hechos imprevisibles, terminan extendiéndose pronto el título de imputación a los casos de distribución de energía eléctrica, y casos que incluyen, por ejemplo, la explosión de una caja subterránea de redes, un caso también del 84, termina lesionando peatones, o muchos casos de electrocución de semovientes o de personas con cables que caen al suelo. Entonces, lo primero que hay que decir frente a esta familiaridad de casos que empiezan a tratarse bajo la noción de riesgo excepcional en los años 80, es que el régimen se denomina objetivo porque prescinde de todo reproche a la conducta de la administración. No es que se presuma la responsabilidad, sino que la actividad procesal y probatoria se concentra en la demostración del carácter peligroso o riesgoso de la actividad ejercida. Y entonces empezamos a ver que casi todos los casos que tienen que ver con materias energéticas son considerados riesgos excepcionales, justamente por el hecho de que suponen una acumulación de energía tal que no le es posible a una persona resistirla con sus propias fuerzas. Entonces empezamos a hablar de la conducción de automotores, del uso de armas de fuego y una cantidad, yo creo que incontable, de casos. Entonces, digamos, esas características de las actividades excepcionalmente riesgosas las ha encontrado la jurisprudencia del Consejo de Estado en al menos 3
subsectores de la energía que nos interesan para estos efectos: el sector minero, el sector de la explotación de hidrocarburos y el sector de la energía eléctrica. Entonces estamos hablando desde la titulación minera hasta la explotación, desde explotación de hidrocarburos, incluyendo su transporte hasta el usuario final, y en materia de energía eléctrica desde la generación hasta la interconexión y el suministro. El profesor Jaime Orlando Santofimio, por ejemplo, se refiere expresamente a la generación, distribución, transmisión y comercialización de energía eléctrica como una actividad, y esto son palabras del Consejo de Estado, que somete a los ciudadanos por regla general a un riesgo excepcional. Eso justificaría entonces, en palabras de la jurisprudencia prácticamente unánime colombiana, un régimen de responsabilidad en el que el Estado solamente puede exonerarse si acredita que ocurrió una causa extraña. Si acredita que ocurrió una causa extraña, como vamos a ver enseguida, esa causa extraña casi nunca es posible acreditarla. Digamos que aquí se presenta una justificación incluso teórica más profunda para que ese sea un régimen de responsabilidad sin culpa. Algunos autores, como el profesor Javier Tamayo Jaramillo, han sostenido que hay al menos dos eventos que en razón del daño que causan deberían ser tratados como podrían ser tratados teóricamente como responsabilidad sin culpa. Y son los daños al medio ambiente, como tendencia internacional, y los daños a la integridad personal. En esos casos, diría el profesor Tamayo Jaramillo, se justifica que teóricamente que pueda tratar algunas legislaciones los casos de responsabilidad sin culpa. Entonces, como no se admite la prueba de la diligencia y cuidado, la doctrina coincide en que cualquier causa extraña sería suficiente para exonerar al demandado, por ejemplo, el hecho exclusivo de la víctima o el de un tercero. Vamos a ver enseguida por qué no sucede. Veo hoy simplemente un par de casos diferentes. En materia de explotación de hidrocarburos, pues hay diversos instrumentos internacionales que tienden a evitar, a contener los daños producidos por los vertimientos y derramamientos de hidrocarburos, particularmente de crudo. Por ejemplo, la Conferencia de Río de 1992 consagra un principio como un fundamento de la responsabilidad, en virtud del cual los estados se declaran corresponsables de la reparación, los principios 11 y 13 que consagran el deber de desarrollar normas de responsabilidad e indemnización del daño ambiental. Colombia no tiene esas normas, digamos, de manera muy clara, y ha sido la jurisprudencia la encargada de desarrollarlos. Y esa normatividad internacional, pues no solamente a partir del convenio de Río, sino el convenio de Bruselas del año 69, pues han dado lugar a múltiples casos. Digamos que en Colombia no han ocurrido tanto en materia digamos, los casos más famosos internacionales, como vertimientos por parte de buques en el mar, pero que sí han dado lugar a casos muy dramáticos. El acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste, que involucra a Panamá, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, o el protocolo para combatir derrames de hidrocarburos del Gran Caribe, que son un par de instrumentos internacionales de los años 80, pues parecen dar un marco regulatorio internacional para este tipo de asuntos. En Colombia esto ha sido desarrollado particularmente a partir de la Ley 99 de 1993 en materia de daño ambiental. Esto para destacar lo siguiente: cuando lo que se afecta es el medio ambiente en materia energética, por ejemplo por vertimiento de hidrocarburos, habría dos fundamentos posibles para que la responsabilidad sea objetivo sin culpa: el daño, el bien afectado, que sería el medio ambiente, pero además el riesgo que genera la actividad de su transporte. El gran problema en esta materia de la Ley 99 de 1993 que acabo de mencionar es que define el daño ambiental fundamentalmente a partir del daño ambiental puro, es decir, la reparación del daño ambiental puro, la afectación del medio ambiente, pero excluye el daño ambiental consecutivo, es decir, las consecuencias de la contaminación ambiental para los particulares. En esta materia de vertimientos de la que estoy hablando, pues hay diferentes posibles causas, todas con el mismo régimen. Causas para el vertimiento operacionales, fatiga de materiales, colisión de buques, errores de armado del buque,
hurto del hidrocarburo o actos terroristas. Permítame cuento un pequeño ejemplo que ha dado lugar a condenas del Estado. En este caso no llegó a haber condena porque finalmente ante la evidencia de que iba a ser condenado, el demandado terminó conciliando. En un barrio de invasión de Medellín, una persona decide hacer un sótano en su casa y empieza a excavar dentro de su casa para hacer un sótano, y haciendo la excavación se encuentra con que un par de metros debajo del suelo pasa una tubería, un poliducto, y dice, bueno, pues esto es lo más parecido a una mina de oro que me puedo encontrar en mi casa. Toma un taladro y empieza a perforarlo para sacar combustible y venderlo. Evidentemente, cuando empieza a perforar un tubo de estos con diferentes instrumentos, se genera una situación de riesgo, explota, mueren varias personas. Bueno, ¿qué si no eso es la culpa exclusiva de la víctima? Pues la jurisprudencia del Consejo de Estado en un caso muy similar termina diciendo, no, hay un riesgo excepcional al que usted somete a la población, y aunque la persona haya intentado dolosamente perforar el tubo, usted ha puesto la fuente de riesgo. Usted más o menos algo así como, usted responde por haberle puesto la tentación de que quisiera hacerse rico perforando el tubo y sacando combustible. Esta tendencia, que es muy particular de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es decir, de la responsabilidad de la administración, también se ve en la responsabilidad de los particulares. Hay una sentencia del 16 de mayo del 2011, en este caso en materia de derramamiento de vertimientos de hidrocarburos en la bahía de Tumaco, por cuenta de unos pescadores que demandan al Estado por no haber contenido adecuadamente un derramamiento de crudo en la bahía de Tumaco, que termina contaminando ríos y riberas. Y en esa sentencia la consolidación de la responsabilidad por daños ambientales termina produciendo algo similar a lo que en el derecho de consumo terminó ocurriendo, y es que no hay que hacer diferencias, dice la Corte Suprema de Justicia, entre responsabilidad, si la responsabilidad por daño ambiental es contractual o extracontractual, sino que es un tipo especial de responsabilidad. Para no entrar a diferenciar qué tipo de responsabilidad es, de entrada se dice que es una responsabilidad objetiva, es decir, hay responsabilidad en Colombia contractual, extracontractual y ambiental, que no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y eso, digamos, puede tener algún sentido para efectos de caracterizarla y dotarla de vida propia. En esos casos, digamos, la Corte considera, como el Consejo de Estado cuando se trata del Estado del demandado, que debe aplicarse un régimen como el de las actividades peligrosas, en virtud del riesgo o peligro que es consustancial a las actividades que, aunque sean socialmente útiles y necesarias, son en sí mismas peligrosas. Es decir, aquí la responsabilidad no tiene por qué ajustarse a un sistema específico, sino que simplemente se prescinde de la culpa siempre y cuando lo afectado con esos vertimientos o con esos derramamientos sea el medio ambiente. Entonces, hay que advertir que para que se aplique este régimen objetivo, no es necesario, aquí estoy poniendo un ejemplo que es el del daño al medio ambiente, pero no es necesario que el daño recaiga sobre el bien colectivo medio ambiente, sino que es posible derivar ese tipo de responsabilidad sin culpa también para la obtención de los daños individuales, es decir, del daño ambiental consecutivo. Por ejemplo, las reses que beben del agua contaminada o del agua sobre la que se ha vertido el crudo, o las personas o los daños a los cultivos, etc. Hay otro caso muy interesante también en esta materia, que es una sentencia del 13 de mayo del año 2004 con ponencia del magistrado Ricardo Hoyos Duque, que es también un vertimiento, pero ya en este caso no por un accidente como en el caso del anterior, sino como consecuencia. Miren lo curioso. En febrero del año 2000, la comunidad del puerto de Tumaco se toma la vía, una vía pública, y exige el cierre de unas válvulas reductoras de una estación de un oleoducto. El 18 de febrero se toman la estación, abren las válvulas de la estación La Guayacana y empieza el derramamiento de crudo. Se habla de más de 3.500 barriles de crudo que terminan llegando al río Rosario. Las operaciones de contingencia de Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleo, la empresa estatal,
logran recuperar cerca de 1.200 barriles, es decir, quedan 2.300 barriles regados, se cierra el bombeo porque podrían haber llegado cerca de 16.000 barriles de crudo al río, y 7 días después de que esa comunidad que se ha tomado la estación y ha abierto las válvulas logra ser desalojada del lugar, la empresa colombiana de petróleo logra retomar el control de la estación y desalojan a los manifestantes con la fuerza pública. Entonces, con ese derramamiento se afecta la pesca, se afectan cultivos, se afecta la cría de animales. Se dice, bueno, hecho exclusivo de un tercero. La turba se ha tomado la estación, han sacado a la fuerza a los operarios de la planta. Pues no. ¿Por qué es responsable la propietaria del tubo y de las válvulas? Por haber omitido medidas de seguridad que serían necesarias para proteger la estación, a pesar de la advertencia de la turba manifestantes que se iban a tomar las válvulas. Es decir, ¿usted por qué no puso 200 soldados más o por qué no puso más policía para que evitaran que se tomaran algo que podía ser riesgoso? Es decir, no solamente se demoró mucho en recoger el petróleo, o sea, no logró recoger sino un 60% de lo que se había regado, sino que no reforzó la seguridad de la estación. Y aquí nos planteamos sobre un asunto importante. Hay un caso que es el segundo caso que quería tratar para el tema relevante, y es cómo se le extiende esa responsabilidad por el riesgo a los particulares. A mediados de los años 70, cuento el segundo caso, en terrenos baldíos, deshabitados, que circundan la ciudad de Riohacha, el Ministerio de Minas y Energía trazó el recorrido de un gasoducto que tenía que llevar el gas extraído de unos pozos hasta las plantas a partir de las cuales se distribuiría ese gas a los comercializadores y finalmente a los usuarios. Se celebra un contrato de concesión para el transporte de ese gas, pero con el crecimiento del sistema, la situación de violencia, se densifican las ciudades, se crecen a un ritmo que no se esperaba las ciudades, en particular la ciudad de Riohacha, y lo que eran terrenos baldíos terminan absolutamente habitados. En el año 2000-2001, pues el principal objetivo de la guerra de guerrillas es la infraestructura energética de un país. Amenazan con una bomba en esa zona, la zona queda más o menos despoblada, quedan algunos cuantos habitantes, ponen una bomba, queda probado en el proceso que fue un artefacto explosivo puesto sobre el tubo, un tubo que transporta gas con un artefacto explosivo se convierte en un soplete gigante, ese soplete gigante lesiona y mata a varias personas, y entonces demandan a la concesionaria del tubo. Pues, hombre, atentado terrorista, está probado que es un atentado terrorista, el tribunal lo da por probado. ¿Quién responde? Responde el Estado, pero solidariamente el concesionario. ¿Por qué? Por riesgo. Usted sometió a esa gente al riesgo a poner un tubo en un lugar en el que no debía estar. Pero yo lo puse en un terreno baldío. No me importa. El terreno baldío pues ya no era baldío, 30 años después ya estaba poblado. ¿Y por qué responde la empresa concesionaria del transporte de gas? Porque tenemos una situación en Colombia, un título de imputación particular que ya no es el riesgo excepcional de las actividades energéticas, es el riesgo del conflicto. El riesgo del conflicto, pero el riesgo del conflicto debe ser del Estado. No, señor, el riesgo del conflicto no es solo del Estado, le dice el Tribunal de La Guajira a la empresa. El riesgo del conflicto es también del concesionario, porque el concesionario desarrolla una función estatal que es en ese caso el transporte de la energía. Yo no sé cuál es el estado del arte en Panamá en relación con la concesión de servicios públicos, seguramente el doctor Moreno nos dirá algo ahora, pero en Colombia en ese tipo de casos se ha juzgado, y esta ya es sentencia definitiva, parece que puede haber una acción de tutela posterior, un recurso de amparo que no ha sido fallado. Dicen, cuando usted cumple una función que es propia del Estado, como el transporte de hidrocarburos, no solamente asume el riesgo de la actividad peligrosa en sí misma, la actividad especialmente riesgosa, también asume el riesgo del conflicto del Estado colombiano. Entonces, fíjense, aquí lo que quiero destacar es que en materia energética en Colombia, el riesgo no es solamente el de la actividad especialmente peligrosa, es también el riesgo de la potencialidad de atentados a la infraestructura energética del país. Entonces, cuando decimos que el título de imputación es el de riesgo excepcional y que el Estado se exonera mediante la prueba de la causa extraña, pues hay que poner un asterisco, no cualquier causa extraña. El hecho exclusivo de la víctima, el hecho exclusivo de un tercero, no necesariamente exoneran al Estado. En este caso, porque
segundo factor de imputación que se superpone al de la actividad especialmente riesgosa, que es el del conflicto armado colombiano. O incluso el de generarle la tentación, como veíamos en el otro caso, al particular de que pretenda enriquecerse por el tubo que pasa 2 metros por debajo de su casa. Eso, en mi opinión, es bastante problemático. ¿Cuál de las dos estructuras debe privilegiarse? Y quizás en los términos de los que hablaban ahora posiblemente sea necesaria una reforma normativa y limitar un poquito esa creatividad de los jueces de la que hablábamos más adelante. Muchas gracias.